Ahora sí. Mis hermanos, vamos a comenzar con este estudio bíblico del día de hoy. Y para esto, ¿no es cierto? Quiero primeramente pedirle, ¿no es cierto? A ver, mi hermana Rosana, ¿no es cierto? Que ella ore por el estudio que vamos a tener hoy día. Tiene que colocar el micrófono. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, con un solo objetivo, Señor, de alabarte y glorificar tu santo nombre. Señor, te pedimos que tú te quedes acá con nosotros para que nuestros corazones, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, podamos recibir tu mensaje, tus palabras, Señor, y que podamos atesorarlas, Señor, para nuestro diario vivir, Señor, para, para tener comunión, Señor, con nuestros hermanos y también con la gente que nos rodea. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos acá, y te pedimos, Señor, que sea glorificado tu nombre. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Rosana. Vamos a, ¿no es cierto? Como siempre lo tenemos, tener un tiempo de oración, ¿no es cierto? Si es que hay alguna petición, la idea es que esto sea rápido, ¿no es cierto? Tenemos nuestro tiempo de oración que es el día martes, pero pienso yo que siempre es bueno dejar nuestras preocupaciones y necesidades al Señor para luego, ¿no es cierto?, tener toda nuestra atención para poder estudiar de la palabra. Así que si hay alguna necesidad sea necesaria por la cual orar, en este momento es bueno que puedan expresarla para que oremos. ¿Alguien tiene alguna petición o alguna necesidad por la que oremos? Hermana Rosana. Pastor, sabe que yo quisiera que oráramos, Señor, por acá, por la iglesia Filadelfia, en el cual yo acá participo. La iglesia Filadelfia es iglesia bautista y nosotros nos reunimos los miércoles para estudiar la palabra del Señor, y resulta que hemos tenido muy baja asistencia. Hay pocos hermanos, Señor, que se interesan por, por este estudio. Antes éramos hartos hermanos, pero ahora a medida que ha pasado el tiempo ha bajado mucho, mucho. Y ayer tuvimos reunión y habían 5 hermanos. Entonces, yo quiero que oremos por eso, para que los hermanos se sientan tocados por la palabra del Señor y tengan más y se interesen por las cosas espirituales. Eso era, pastor. Ya, vamos a estar orando entonces por esa petición. Mis hermanos, ¿alguna otra necesidad? No, si no es así, mi hermana Lucy, ahí la vi. Tienen que colocarle el micrófono. ¿Me escucha? Ahí sí. Pastor, los saludo a todos en el nombre del Señor. Me alegro estar en esta tarde para poder escuchar el estudio bíblico, y también me gozo de ver algunas caras de algunas hermanas que están conectadas. Las que no están conectadas, bueno, ellas, pero algunas escuchan. Y yo le doy
le voy a dar las gracias en primer lugar, pastor, porque pues, todos oraron por mi exámenes, mi salud, Mm, y le doy las gracias porque los exámenes salieron buenos. amén. La petición que yo estaría haciendo es por mi hermana melliza, que no se encuentra bien. eh, Están tratando de ver cómo la puede ver un médico, porque lo de ella es cosa seria. Entonces, estamos todos preocupados. En estos momentos, mi mamá no está tranquila, la hermana Guillermina no está tranquila, todos, porque, y nada, tampoco nosotros de acá podemos hacer algo por ella, porque solamente eh, pedirle al Señor, nosotros nomás por ella, porque ella está muy lejos, está en Antofagasta. Y con este asunto de la pandemia uno no puede estar viajando. Así es que yo les pido por ella, siempre pidiéndole la oración por ella, porque hasta que le dé algún diagnóstico algún doctor y se pueda ella superarse. Eso, pastor. A ver, hermano, entonces vamos a estar orando entonces por esto. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna petición más? Si no es así, entonces vamos a orar, mis hermanos, entregándole estas cosas al Señor. Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias, bendito Dios, porque usted está con nosotros, porque usted nos ayuda, porque usted es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno y maravilloso. Quiero darle gracias, Señor, porque usted nos bendice, Señor, y como decía, Señor, nuestra hermana Lucy, Señor, usted la ha bendecido en la salud, Señor, y usted demuestra que está preocupado de sus hijos, Padre Santo. Yo le pido que usted bendiga a su hermana, Padre Santo, en estas dificultades, Señor, de salud. Yo le pido que usted la toque, Señor, la fortalezca, Señor, haga la obra, Señor, en esta persona, bendito Dios, usted, que es un Dios de amor, Señor, donde sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, bendito Dios, y porque grande es su misericordia, Señor, clamamos a usted y pedimos sanidad, pedimos ayuda, Señor. Padre, su hija, Señor, está pidiendo por su hermana. Yo le pido en el nombre de Jesús que usted incline su rostro, Señor, y mire. Padre Santo, haga la obra, bendito Dios. Haga esta obra todopoderosa, Señor, porque usted es soberano y es Dios. Y le entrego, Señor, esta petición en su mano para que usted haga obra, Señor, de acuerdo a su voluntad. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Le pido, Padre mío, también por esta iglesia, Señor, de Filadelfia, Señor, donde asiste nuestra hermana Rosana, Padre, para que usted también eh, toque el corazón de los miembros, Señor, de los participantes de la congregación, bendito Dios, Padre mío, así como un día, Señor, cuando le conocimos, Padre Santo, tuvimos un primer amor, Señor, donde anhelábamos buscarle, anhelábamos, Señor, conocer más de usted, anhelábamos, Padre Santo, saber, Señor, acercarnos, Señor, estar en comunión con usted así, Padre mío, renueve en ellos, Señor, ese primer amor, renueve en ellos, Señor, el deseo, Padre mío, de estar en comunión con usted, de estar en la presencia, Señor, en su presencia, bendito Dios, a través de la comunión también de los hermanos, Señor, que puedan valorar, Señor, que puedan disfrutar, que puedan, Señor, necesitar, bendito Dios, de estar en comunión, Señor, en estudios, Señor, en las reuniones, las diferentes cosas que ellos tengan, Padre. Y Señor, que anhelen, Padre mío, escudriñar, Señor, la palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido que usted toque esas vidas, Señor, que inquiete los corazones, bendito Dios, para que usted obre, Señor. Ayude, Señor, al pastor de esa iglesia, bendito Dios. Ayude, Señor, a los líderes, Señor, y a quienes, Padre mío, estén ahí. Te pido que también, Señor, de alguna forma use a mi hermana Rosana, Padre mío, y hagas la obra a través de ella también. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que usted les ayude, Padre mío, porque usted desea que esos ciegos, Señor, conozcan, Señor,
su revelación, conozcan, Señor, sus mandamientos y su voluntad a través de la Biblia, Padre. Así también, como nosotros hoy día estamos reunidos, Padre mío, y le doy gracias por los hermanos que veo, Señor, porque reconozco, Padre mío, que podemos aprender un poquito más y podemos estudiar juntos, Señor, la palabra, en su palabra, Padre. Gracias, bendito Dios, le entregamos todas estas cosas en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos entonces ya a ir comenzando con este estudio. Entonces le voy a compartir la pantalla. Espérenme un poquito. Ya, mis hermanos, espero que puedan ver ahí la pantalla, ¿no es cierto?, que les tengo compartida. Pero antes de empezar a ver, ¿no es cierto?, la pantalla, claramente estamos viendo Mateo 18 y estuvimos viendo la semana pasada Mateo 18, pero del 1 al 14. Y yo quiero que ustedes mismos me recuerden a mí qué estuvimos viendo la semana pasada. Así que, mis hermanos, si ustedes me hacen el favor, antes de que yo les escoja a algún hermano, ¿no es cierto?, que recuerde que estuvo, que me haga recordar que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Alguien recuerda, mis hermanos? Y no voy a tener que escoger yo acá a alguien. Ya, como nadie, ¿no es cierto? Entonces le voy a preguntar al hermano Raúl. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿Si se acuerda? No sé, tiene que colocar el micrófono. No me acuerdo, pastorcito. Bueno, ya mi hermano. ¿Alguien que se Sí, acuerde? Ah, mi hermano de fila. sí, amén. Es que, estuvimos viendo Mateo del 1 al 18, o sea, perdón, hasta el 14, y estuvimos viendo, estuvimos estudiando estos versículos que dice quién era el mayor, ¿no es cierto?, en el reino de los cielos, y por qué Jesús le da a conocer, o sea, cuando los discípulos, ¿no es cierto?, le preguntan a Jesús, porque los discípulos van a Jesús y le preguntan cuál es el mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús viene y llama a un niño y le pone a un niño delante de ellos. Entonces, aquí el Señor les da a conocer y les dice que nadie, si no se hace como un niño, si no es como un niño, puede entrar al reino de los cielos. Bueno, yo di mi opinión en pero no era, lamentablemente. Pero pues, yo estuve, en realidad yo me sentí un poco confusa con esto y estuve escudriñando un poco más las escrituras y podemos ver de que, por ejemplo, en el tiempo de Jesús,
en el tiempo de Jesús, no en nuestro tiempo. En el tiempo de Jesús, los niños y las mujeres no eran contados, ellos no tenían ni voz ni voto. Entonces, ¿por qué hace referencia a Jesús sobre un niño? Bueno, yo dije que un niño era inocente. Si lo miramos del punto de vista que es en el tiempo de Jesús, el niño sí es inocente, porque el niño era un niño desprotegido, un niño que no tenía ni voz ni voto, no sabía nada. Cuando él necesitaba algo, cuando cualquier cosa que él necesitaba, él iba al Padre, porque al Padre era el que él lo veía, a él iba, porque voy a decir esta palabra, porque le tenía más confianza, para que me puedan entender. Por eso él iba al Padre, porque el niño antiguamente, como no tenía ni voz ni voto, ellos no conocían las leyes, no conocían nada, entonces por eso Jesús dice que si no nos volvemos como niños y no os hacéis como niños, no entraré en el reino de los cielos, porque el niño era un niño desprotegido, era un niño que necesitaba amor y cuando necesitaba algo iba al Padre, porque era el hombre el que llevaba toda, en un hogar era el hombre, la mujer ni el niño tenía ni voz ni voto en ese sentido. Y yo quería dar esa opinión, mi pastor. Y lo otro, que también, por ejemplo, cuando los discípulos fueron a Jesús y le preguntaron, debemos tener en cuenta que los discípulos fueron y preguntaron, ¿y por qué preguntaron los discípulos? Entonces, los discípulos preguntaron porque ellos también eran carnales, no estaban ellos espiritualmente preguntando, sino que ellos también a lo mejor sentían algo de celo. ¿Y por qué? Porque ellos pensaban que Jesús tenía que decirle, no, tú eres el primero en el reino de los cielos, o tú o este. Entonces, ellos también en ese momento, es mi opinión personal, también eran un poco carnales en ese sentido y no espirituales, por la pregunta que le estaban haciendo a Jesús. Eso es mi pastor, para no alargar, pero espero que me hayan entendido. Pero mi hermano, que para que no me pase lo de la semana pasada, estoy conectando el computador. Ahí sí, mi hermano. Ya, gracias mi hermana Delfina porque nos hizo acordar, ¿no es cierto?, bastante bien de lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo claramente lo que nos decía Mateo 18, era el tema del 1 al 14, nos hablaba de esta gran pregunta. Así comienza todo el diálogo, ¿no es cierto?, que nos habla, ¿no es cierto?, de quién era el más importante, y él decía el que nos hiciera como uno de estos niños, ¿ya? Por el hecho de que todo este segmento del libro de Mateo nos está hablando de los, siempre se olvida esta palabra que quiero decirle, las expectativas que tenían los demás acerca de Jesucristo como el Mesías, ¿ya? En cuanto a este tema de las expectativas, mis hermanos, debemos entender que, como bien dijo nuestra hermana Delfina, ellos al hacer esta pregunta, de alguna forma lo estaban haciendo desde su carnalidad, porque ellos estaban apelando al Mesías como este Mesías político, que ellos estando, ¿no es cierto?, siendo cercanos a él, para ellos, ellos iban a tener lo más probable que un gran puesto dentro, ¿no es cierto?, de este reino de Jesucristo. Y Jesús, ¿no es cierto?, les dice que este reino que él viene a buscar es al revés, ya es el reino del revés, ¿no es cierto? Para ser el mayor, en realidad tiene que ser como el más insignificante, que en este caso vendrían siendo los niños, ¿ya? Por eso que luego también, cuando Jesús, ¿no es cierto?, le está hablando de esto,
les habla, ¿no es cierto?, acerca de hacer caer a estos niños, de tener cuidado de hacer caer a uno de estos niños que son tan importantes, o estos que son como niños, estos pequeños, después cambia la palabra, ¿ya? En este sentido hablaban, ¿no es cierto?, acerca de, del hecho, ¿no es cierto?, de que si tu mano y tu, ¿no es cierto?, o tus ojos te da ocasión de caer, debes sacártelo, y el contexto, ¿no es cierto?, aludía, bueno, el texto, ¿no es cierto?, la enseñanza se puede aludir a cualquier pecado, pero en el contexto se está aludiendo al pecado de hacer caer a uno de estos niños, ¿ya? Y luego, además de esto, da esta parábola, ¿no es cierto?, que habla acerca, ¿no es cierto?, de la oveja perdida, ¿no es cierto?, donde lo más coherente es de alguna forma entender que las 99 son más importantes que esta única que se había perdido, pero esta única que pareciese ser insignificante en comparación de las 99, es igualmente importante y digna de ser ida a buscar, como este niño que pareciese ser insignificante, pero es digno de ser encontrado, ¿ya? Entonces veíamos todo un diálogo y una enseñanza acerca del reino de los cielos, ¿no es cierto? Este reino del revés, podríamos decirle, y también acerca de el hecho mismo de, de las expectativas que tenían los discípulos acerca de Jesús y de su reino, ¿ya? Ahora a nosotros nos toca ver, ¿no es cierto?, Mateo 18 del 15 hasta el 35, ¿ya? Así que yo acá le estoy, ¿no es cierto?, compartiendo esta pantalla y vamos a dividir, ¿no es cierto?, en dos. Bueno, la Reina Valera está dividida, ¿no es cierto?, el verso del 15 hasta el 21 nos habla de una sección, pero esta sección tiene varias enseñanzas, varios tópicos que tenemos que ahí estar viendo, y luego, ¿no es cierto?, vamos a ver del verso del 23 hasta el 27, ¿ya? Que esto, ¿no es cierto?, Jesús finaliza toda esta enseñanza con una parábola, al igual que el texto anterior que finaliza con la parábola, ¿no es cierto?, de la oveja perdida, acá finaliza con la parábola de los dos deudores, ¿ya? Lo que debemos también entender con respecto a Mateo y la forma en que Mateo de alguna forma organiza su evangelio es que el libro de Mateo también, además de estar escrito u organizado para que sea entendido por aquellos que son judíos, además junta las secciones o junta en algunos capítulos las enseñanzas, ¿ya? Por ejemplo, el Sermón de Monte eran una gran cantidad, ¿no es cierto?, de enseñanzas que fueron juntadas, ¿no es cierto?, en este sermón, y que fueron expresadas. Si ustedes ven en otros evangelios, muchas de estas enseñanzas no fueron escritas en el mismo orden cronológico, ¿ya? Acá en esta sección, ¿no es cierto?, y en esta parte, Mateo también adjunta ciertas enseñanzas que dijo Jesús y las coloca. Debemos entender esto como el hecho de que los evangelios no son tratados históricos, no estamos leyendo un libro de historia donde un hecho está tras otro hecho, ¿no es cierto?, como una cronología. Lunes 25 pasó esto, martes 26 pasó esto a tal hora, sino que principalmente los evangelios están tratando de entregar una enseñanza con la vida y la enseñanza de Jesús, y la distribuyen de tal forma de entregar cada uno, ¿no es cierto?, de ellos una enseñanza más amplia y específica de acuerdo a cada evangelio. Por eso debemos entender que acá Mateo está agrupando diferentes enseñanzas que pudo haber dicho en diferentes momentos, pero la está agrupando en esta situación, ¿ya? Ahora, volviendo al texto, ¿no es cierto?, quiero pedirles que alguien me pueda leer Mateo 18 del 15 hasta el 22, estos 7 versos. ¿Alguien los puede leer? Mateo 18 del 15 hasta el 22.
¿Leo yo? No. Sí, pero tendría que alguno de los dos salir de la misma sala. Apagar su volumen, bajar su volumen completamente. Amén. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se les acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muchas gracias. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, si ustedes se dan cuenta acá, de alguna forma, Jesús en su diálogo nos muestra diferentes, podríamos decir, enseñanzas, diferentes aspectos del texto, pero como bien dice el título, ¿no es cierto?, cómo se debe perdonar a los hermanos, el desarrollo principal de este diálogo es el perdón, ¿ya? Y al lado del perdón, ¿no es cierto?, es casi imposible cuando hablamos del perdón no hablar de la comunión, ¿ya? Porque son dos temas que son completamente relacionados, ¿no es cierto? Y van de la mano, y es por eso mismo que acá vamos de alguna forma a desglosar de tal forma el texto que nos vamos a dar cuenta que Jesús nos está hablando en casi todo del perdón y por ende también hace alusión a la comunión, ¿ya? La primera parte, ¿no es cierto?, la podemos ver en el verso 15 hasta el 17, donde dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice, por tanto, y ese texto empieza de tal forma diciendo por tanto, porque de alguna forma es la continuación de lo que se estaba hablando anteriormente. Recordemos que en los capítulos pasados, ¿no es cierto?, se hablaba de que si hicieras caer, ¿no es cierto?, a uno de estos pequeños, entonces se hablaba de una falta hacia alguien, ¿no es cierto? Si tu mano te es ocasión de pecar, o tus ojos, ¿no es cierto?, quítalo. Se hablaba de una falta, bueno, en el contexto de estos pequeños, pero a raíz, ¿no es cierto?, de aludir a esta falta, es que, por tanto, Jesús empieza a dar otra enseñanza que tiene que ver con el perdón, ¿ya? Porque decía, hay de aquellos, ¿no es cierto?, que sean de tropiezo para estos pequeños, ¿no es cierto?, mejor les fuera colgarse del cuello con una piedra y tirarse al fondo del mar. Era gravísimo el hecho de causar la falta, pero ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa con aquellos que son los ofendidos, que son los dañados, ¿no es cierto?, los heridos a raíz de esta falta? Entonces, no solo el texto apelaba, ¿no es cierto?, al cuidado de estos pequeños o al cuidado de aquellos que podrían ser dañados, sino que ahora de alguna forma vamos a ver qué pasa con aquellos que son agresores, ¿ya?, o que son deudores o que son pecadores, ¿ya? Por eso acá dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿no es cierto? Porque este es el objetivo. Lo primero que nosotros debemos entender
de estos primeros textos, ¿no es cierto?, que no los quiero leer enteros porque ya fueron leídos, es que habla de alguna forma de un procedimiento que es sumamente importante a la hora de poder ver ciertas dificultades en la iglesia, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que el procedimiento es si alguien te ha hecho una falta a ti, si alguien ha pecado contra ti, habla con esa persona y si la persona se arrepiente, si la persona de alguna forma entiende lo que está pasando y se cambia de ese, cambia, ¿no es cierto?, de parecer o de lo que hizo, entonces dice que lo has ganado. Cuando se refiere a que lo has ganado, se refiere a que de alguna forma esa persona ha vuelto al camino en el que debería estar, ¿ya? Dice, ¿no es cierto?, después que si esta persona no se arrepiente, entonces llama a una o a dos, y con estos dos, ¿no es cierto?, testigos, ¿no es cierto?, tienes que hablar la palabra, ¿ya? Conste toda palabra, porque como testigo ellos tienen que escuchar, pero si no escucharan ni siquiera a él con testigos, ¿no es cierto?, dice que después habría que llevar la situación a la iglesia y con la iglesia definir, ¿no es cierto?, y si la persona no se arrepintiese aún con la iglesia, entonces tenerlo como gentil y publicano. Ahora, mis hermanos, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Yo lo he repetido muchas veces y espero que ustedes me puedan responder correctamente, ¿no es cierto? Porque acá estamos hablando del perdonar, ¿no es cierto? Y se está refiriendo a una persona que se arrepiente, ¿no es cierto? O que peca y está, ¿no es cierto?, de alguna forma siendo llevada al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo ustedes pueden definirme o explicarme primeramente el pecado? Porque acá dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Yo lo he explicado muchas veces, así que espero que puedan ustedes responderme de buena forma. ¿Alguien sabe antes que yo ocupe la dedocracia? Mi hermana Elsa levantó la mano. Pastor, creo que es ir en contra de la voluntad de Dios. Ya, sí, tiene toda la razón mi hermana. Ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora yo lo he explicado muy bien mi hermana. Y utilizó una palabra que es sumamente importante. Yo quiero que ustedes lo puedan recordar de la forma en la que yo se los voy a explicar, porque en algún otro momento se los voy a preguntar de nuevo y espero que ustedes me lo respondan como yo se lo voy a explicar. Cuando mi hermana dice ir contra la voluntad de Dios, está refiriéndose al verbo ir, ¿no es cierto? El caminar, el conducirse a algún lado. Entonces, cuando se refiere a la palabra ir, como palabra clave está queriendo decir, ¿no es cierto?, el ir por el lado equivocado, ir por el lado, ¿no es cierto?, que no es correcto. Pecar, hermanos, y quiero que ustedes se acuerden de esta palabra, y cuando yo les pregunte nuevamente, no se olviden y me la digan. Pecar es errar al blanco. Esa es la traducción más conocida y más fácil de entender de pecar. Errar al blanco. Ir hacia una dirección, ¿no es cierto?, hacia un punto y equivocarse. Y llegar a otro lado. Por eso cuando mi hermana, de alguna forma estuvo bien lo que dice mi hermana Elsa, ¿no es cierto? Ir en contra de la voluntad de Dios. Ir por otro lado que no es el punto donde tenemos que llegar, que es la voluntad de Dios. Por eso es errar al blanco, porque nosotros tenemos un objetivo. Entonces, si ese es el objetivo, ¿no es cierto? O sea, si eso es pecar, errar al blanco, equivocarse en el camino, ¿no es cierto? ¿Qué sería arrepentirse? Mis hermanos. Volver al camino. Muy bien, ¿no es cierto que no era tan difícil después de la explicación? Volver al camino. Es la palabra arrepentirse viene del griego metanoia.
Metanoia significa transformación, ser transformado. Pero esta transformación tiene que ver simplemente con volver a la voluntad de Dios, como dijo mi hermana Elsa, o volver al camino en el que debíamos estar. Dar una vuelta, ¿no es cierto?, ir al lado contrario de donde íbamos yendo y volver al camino. Ya, mis hermanos, debemos tener eso precisamente presente porque no... porque es necesario, mis hermanos, que nosotros nos sepamos esto si vamos a hablar de arrepentimiento, si vamos a hablar... esperen, mis hermanos, que se me salió acá esto, el tiro se lo coloco. Ahí está. Tenemos que saber entonces qué es lo que es pecar y qué es lo que es arrepentirse. Por eso dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere significa si se arrepintiere. ¿Ya? Has ganado a tu hermano. Has vuelto al camino. ¿No es cierto? Dice, y si no, entonces llama a otros dos, y Mateo acá especifica a uno o dos más, ¿no es cierto? Porque para Mateo y para la tradición judía es muy importante que siempre los testigos sean dos. Uno no puede ser un testigo, porque la palabra de uno está en juego contra la palabra de otra persona. Pero si son dos los testigos, entonces de ahí en adelante es ¿cómo se llama?, lo correcto, y de alguna forma Deuteronomio habla en cuanto a los testigos en este sentido, que hayan siempre dos testigos, ¿ya? Y nosotros podemos ver esto en diferentes situaciones en Mateo, que él habla de dos, y yo lo he dicho en algunos otros momentos cuando ha sido el caso, ¿ya? Por eso cuando dice un testigo, primero dice un testigo porque estarían juntos el que está siendo aludido o el que está reclamando, más el testigo, que serían dos, o dos testigos, porque eso ya sería lo ideal, porque habrían incluso tres personas. Por eso, ¿no es cierto?, acá dice luego tener dos testigos, y si no hay testigos, o sea, si no funciona con estos testigos, ir a la iglesia, para que la iglesia, ¿no es cierto?, tome la situación, y si aún así la persona que pecó no se arrepiente de lo que pasó, entonces hay que tomarle como gentil publicano. Cuando dice gentil y publicano, claramente como Mateo está escribiendo a los judíos, toma estas palabras, ¿ya? Porque para los judíos los gentiles eran, ¿no es cierto?, aquellos que estaban lejos de Dios, no tenían a Dios. Y los publicanos eran aquellos judíos de alguna forma que se habían de alguna forma entregado a Roma, ¿no es cierto?, y habían traicionado a su propio pueblo natal judío, tomando impuestos, ¿no es cierto?, cobrando dinero para el pueblo romano, entonces eran traidores, ¿ya? Pero no porque en el demás contexto, ¿no es cierto?, de los otros evangelios, el ser publicano o el ser gentil sea realmente algo malo, ¿ya? Nosotros somos gentiles, así que no... Gentil me refiero no a una persona que tiene el adjetivo de gentil de que es una persona amable, sino que gentil como alguien que no es judío. Todas aquellas naciones, todas aquellas, ¿no es cierto?, personas que tengan una nación diferente al ser judío, es un gentil, ¿ya? En esto entonces, mis hermanos, debemos saber lo siguiente. Recordemos que estamos hablando del perdón. Entonces, este texto, de alguna forma, lo que está preservando es lo siguiente. Está queriendo decir en el fondo que cuando a una persona te ofende, no la tomes primero o a primeras como alguien publicano gentil. Si pegaron contra ti, entonces no puedes tomar al tiro a una persona como si fuera pecadora, o como si fuera una persona que no está con el Señor, o una persona que no es tu hermano, sino que debes cerciorarte con un proceso y darle las oportunidades necesarias a esta persona para poder volver, porque el objetivo, ¿no es cierto?, de reprender a alguien, de conversar con alguien, ¿no es cierto?, acá dice, ve y repréndele estando tú y él solo.
¿no es cierto? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo, ganar al hermano y no simplemente expresar o culparle por un pecado, sino ganarle, restaurarle, que se arrepienta. Entonces, el objetivo de que veamos un proceso significa que cada uno de estos pasos es una oportunidad para que la persona se arrepienta. Porque el texto acá nos está hablando del perdonar. Y nos está hablando, ¿no es cierto?, de que le estamos dando las oportunidades suficientes a la persona para que ésta se arrepienta. Y no simplemente una sola oportunidad, sino que la oportunidad de hablar solos con ellos, después con testigos, después con la iglesia. Y si recién, después de todo eso, no fuera así, entonces habría que tomarle como alguien que de alguna forma no ha conocido a Dios, porque el que ha conocido a Dios se ha arrepentido, ha conocido el arrepentimiento y es capaz de arrepentirse de esos pecados, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más al fondo, ¿no es cierto?, con la parábola. Entonces, vemos centralmente el tema del arrepentimiento como algo importante dentro del perdón, ¿ya? El verso 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Para poder entender este texto, el verso 18 hay que leer el verso 19 y el verso 20, que dice, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para poder entender el verso 18, que es un verso que pudiese llevar a confusión, porque cualquiera que pudiese leer este texto, pudiese decir, y quiero leer nuevamente el texto, dice, de cierto os digo que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pareciese hablar de un tema de autoridad, ¿no es cierto? Que tenemos la autoridad o que se tiene la autoridad de que si nosotros atamos algo en la tierra, entonces automáticamente se ata en el cielo. O si lo desatamos en la tierra, automáticamente se desata en el cielo. Y no está hablando de ese tema, no está hablando de un tema de autoridad, como si nosotros tuviéramos la autoridad de andar atando y desatando cosas. Para entender esto, primero debemos saber que el verso 20 nos dice que, ¿no es cierto?, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está hablando principalmente de la comunión, ¿ya? Donde están dos o tres congregados, cuando habla de congregados, ¿no es cierto?, en mi nombre, está refiriéndose a la comunión, donde, ¿no es cierto?, dos personas están unidas, juntas, claramente físicamente, pero no solo físicamente, sino espiritualmente, porque están unidas, congregadas en el nombre del Señor, ¿ya? No es lo mismo, ¿no es cierto?, que dos personas estén juntas en un mismo lugar, que estén en comunión. En este sentido, ¿no es cierto?, dice que cuando están en comunión estas personas, ahí el Señor también está. Entonces, cuando dos personas están puestas en comunión y el Señor también está ahí, está refiriéndose a que lo que está sucediendo a nivel terrenal, como dos personas reunidas en comunión, también está sucediendo de alguna forma a nivel espiritual, donde el Dios también está en comunión. Entonces hay una plena y absoluta relación e íntima relación entre lo que pasa a nivel terrenal y lo que pasa a nivel celestial, podríamos decirlo de tal forma, o a nivel espiritual. Entonces, si nosotros entendemos esto, debemos entender lo siguiente. Debemos entender que cuando hablamos primeramente de el atar o desatar, ¿no es cierto?, en la tierra para que esto suceda en el cielo, debemos entender que cuando pasan cosas acá en la tierra, también pasan cosas en el cielo, ¿ya? Y cuando hablamos del tema de atar o desatar, tenemos que llevarlos al contexto que estamos hablando, y el contexto que estamos hablando es del perdón, de la restauración. Y cuando se habla de atar, ¿no es cierto?, se está refiriendo, y lo más probable es que se está refiriendo al hecho de no perdonar, cuando se atan en la tierra.
Y cuando se habla del desatar, se está hablando del perdonar. Entonces, podríamos decir, de cierto os digo que todo aquel que no perdona en la tierra, será, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, que ata en la tierra, ¿no es cierto?, sería no perdonar. Esto también tiene repercusiones en lo espiritual, en el cielo. Dice, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis, o, ¿no es cierto?, si tú perdonas a alguien, entonces esto también se producirá en lo espiritual, en el cielo. Cuando hablamos del cielo, hermanos, quiero recordarles que no se refiere exclusivamente a un lugar, el cielo. Cuando hablamos del reino de los cielos, por ejemplo, yo les recuerdo que es la condición donde Dios es obedecido. Cuando se refiere al cielo, se refiere a lo espiritual, ¿ya? No necesariamente ahí en el cielo donde Dios está. Así que en este contexto, mis hermanos, debemos entender esto. Entonces, el hecho de atar o desatar se está refiriendo a perdonar o no perdonar, ¿ya? Porque dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces se refiere a lo espiritual, se refiere a que lo que nosotros hagamos aquí en la tierra sí va a tener repercusiones en lo espiritual, ¿ya? Y el hecho de que nosotros seamos capaces de perdonar o no perdonar va a tener repercusiones en lo espiritual, repercusiones para la persona, ¿no es cierto?, que no es perdonada, pero también repercusiones para la persona que sí es que no perdona, repercusiones para la persona que es perdonada, como también repercusiones para la persona que sí perdona. Entonces, esto es sumamente importante y vamos a ver por qué es importante. Porque claramente el texto anterior nos decía que si una persona después de tantas oportunidades no se arrepiente, dice que entonces es tomada como gentil, el publicano, como una persona que no es cristiana, que no pertenece a la iglesia. Y cuando una persona es tomada así, claramente eso tiene repercusiones en lo espiritual para la persona, ¿ya? Que no se ha arrepentido. Y esas repercusiones son importantes porque es muy probable que esta persona realmente no haya conocido al Señor. Pero ahora el texto del 21 hasta el 22, ¿no es cierto?, nos dice lo siguiente, porque acá con esta enseñanza de alguna forma está dando la oportunidad de perdonar, pero también después está dando o se podría interpretar que también se está dando la oportunidad de no perdonar, ¿no es cierto? Si la persona no se arrepintió, entonces no se le perdona. Se le es tomado como publicano y como gentil. Pero luego entonces, a raíz de esto, Pedro pregunta, ¿no es cierto? Y nos vamos dando cuenta lo siguiente, Pedro, ¿no es cierto?, nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, para ustedes, ¿qué significa esto que le responde Jesús? Quiero que ustedes me digan, ¿qué significa 70 veces 7? ¿Alguien sabe? Pastor, ¿Mi hermana? yo creo que, no sé, a lo que significa para mí, yo creo que tiene que perdonarlo igual nomás, porque son 70 veces 7, es como una alegoría que el Señor está diciendo, pienso yo. Sí, mi hermana. Muy bien, ¿no es Siempre. cierto? ¿Alguien más habló? Siempre hay que perdonar. Siempre hay que perdonar, ¿no es cierto? De alguna forma, cuando Pedro dice hay que perdonar hasta 7 veces, de alguna forma, Pedro se estaba queriendo congraciar con Jesús, ¿ya? Porque está hablando de un número que de alguna forma pudiese ser un número importante, un número clave. Entonces, hay que perdonar una o dos o tres veces, podría haber preguntado Pedro, de acuerdo a lo que se dijo arriba, ¿no es cierto? Haber perdonado, por ejemplo, cuando se habló solo con la persona, o cuando se habló con los testigos, o cuando se habló con la iglesia.
Pero él no pregunta si son 3 veces, sino él está diciendo 7. Pero Jesús le dice no 7, sino 70 veces 7, ¿ya? No importa lo que sale el cálculo, no se trata de algo literal, como bien dijeron, se trata de perdonar siempre. Entonces, la enseñanza vendría siendo la siguiente: no importa si la persona, ¿no es cierto?, a la cual pecó, no se arrepiente. No importa si incluso es echada de la iglesia, porque obviamente es tomada como una persona que no conoce al Señor porque no es capaz de arrepentirse de sus pecados. Independiente de toda esa situación, la persona ofendida igual debiese perdonarlo. Porque una cosa son, ¿no es cierto?, el perdonar, y otra cosa son las consecuencias que acarrea el pecado, ¿ya? El Señor nos perdona de nuestros pecados, pero si yo robo, ¿no es cierto?, y yo le pido perdón al Señor, por ejemplo, si yo robo algo, ¿no es cierto?, voy y robo un banco, me pillan, ¿no es cierto?, me pillan los carabineros, voy de alguna forma detenido, y en el camino yo le pido perdón al Señor de todo mi corazón, el Señor me puede perdonar. Pero es muy probable que yo vaya detenido y luego sea, ¿no es cierto?, enjuiciado y vaya a terminar a la cárcel, porque las consecuencias siguen. Entonces, aunque yo perdone, ¿no es cierto?, no significa que las consecuencias sean quitadas. Eso es, ¿no es cierto?, claramente lo tiene que tener presente aquella persona que está siendo, ¿no es cierto?, la ofensora, ¿no es cierto?, la que está ofendiendo, ¿no es cierto?, la que ha pecado. Pero el que ha sido ofendido, ¿no es cierto?, el que ha sido dañado, de alguna forma tiene prácticamente la obligación. Y esta obligación, ¿no es cierto?, digo obligación porque es un mandato del Señor primeramente. Entonces no es simplemente una opción, no es simplemente un consejo, no es simplemente, ¿no es cierto?, una alternativa, sino que es el Señor mandándonos a perdonar y luego vamos a darnos cuenta por qué. Pero el texto, ¿no es cierto?, nos está diciendo que siempre hay que perdonar. No importa que la persona no se haya arrepentido. Mejor si la persona se ha arrepentido. La persona que ha pecado acarreará, ¿no es cierto?, con las consecuencias, con su pecado, con la falta de arrepentimiento, pero la persona que perdona, ¿no es cierto?, es aquella que también se libra. Es aquella que también, ¿no es cierto?, incluso desata, y esto también en lo espiritual produce algo. Es algo que nosotros debemos entender. Y esta conversación, mis hermanos, lleva a Jesús a una parábola, ¿ya? Y me gustaría que alguien pudiese leer esta parábola, que es del 23 hasta el 35, ¿ya? Son varios versículos, pero si alguien me los puede leer, por favor. Perdón, hasta el 27, del 23, perdón, me equivoqué acá en lo que, en el dibujito, es del 23 hasta el 35, sí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso,
sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Gracias, mi hermana Eva. Bendita sea la palabra del Señor. Mis hermanos, cuando nosotros vemos este texto, realmente, ¿no es cierto?, se trata de que una persona, ¿no es cierto?, un rey, ¿no es cierto?, tiene una persona que le debe dinero y mucho dinero, ¿no es cierto?, y el rey es capaz de perdonar a esta persona que es deudora, pero luego esta persona deudora va y le pide, ¿no es cierto?, a otro consiervo de él, ¿no es cierto?, que le debía dinero, le exige que se lo devolviese, y como la persona no puede pagarle, lo manda a la cárcel. Y en esto, ¿no es cierto?, este rey se entera y le reclama al deudor de por qué, si él es capaz de perdonarle la deuda, por qué el deudor no es capaz de perdonarle a su consiervo. Entonces también es mandado este deudor a la cárcel. Y dice, ¿no es cierto?, el final, aparte, es sumamente importante lo que dice al final, porque dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, lo primero que debemos entender es que claramente el texto nos habla de que no es simplemente una solicitud, o, ¿no es cierto?, o una alternativa, o un consejo perdonar. ¿No es cierto? El Señor nos demanda perdonar, porque Él ha perdonado. Claramente el rey que perdona a este deudor, ¿no es cierto?, es Dios, ¿no es cierto?, que a nosotros nos ha perdonado nuestros pecados. Es así de simple, así de fácil entender esta ¿no es cierto?, esta parábola. El rey es Dios que nos perdona a nosotros nuestros pecados claramente a través de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿no es cierto?, el texto estaría diciendo que nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, donde el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados, debemos ser capaces de perdonar a los demás los pecados que han hecho contra nosotros. Porque esa es la característica, o una de las características de alguien que es cristiano. Por eso, ¿no es cierto?, en la enseñanza de arriba dice que si la persona no se arrepiente de su pecado, es puesta como publicano, como gentil. Porque el hecho del arrepentimiento, el hecho, ¿no es cierto?, del perdón, son características de un cristiano, características de alguien que ha conocido el perdón de Dios, características de alguien, ¿no es cierto?, que al enfrentarse, al ver la revelación de Dios y conocer a Dios en persona, solo puede caer rendido, ¿no es cierto?, en arrepentimiento por conocer a Dios. Espérenme un poco, hermanos. Entonces, en este sentido, mis hermanos, debemos entender que el texto nos está hablando claramente de que nosotros debemos perdonar. Y si nosotros no perdonásemos, entonces dice que, en la parábola dice que la persona, que el rey manda preso, ¿no es cierto?, manda a la cárcel a la persona que no fue capaz de perdonar. Queriendo decir que si nosotros no llegásemos a ser capaces de perdonar, entonces
debiésemos dudar o las personas debiesen dudar de que nosotros realmente hemos conocido a Dios. Y estamos nuevamente, ¿no es cierto?, en la condición no de libertad, sino en la condición de esclavitud. Nuevamente en la cárcel, porque ahí es donde nosotros podríamos que haber estado. Ahora nosotros debemos entender lo siguiente: este deudor no va porque sí, ¿no es cierto?, o porque fuera simplemente una persona incoherente a pedirle plata a quien que le debía, sino que es muy probable que a raíz de su desesperación, de la desesperación que está teniendo, ¿no es cierto?, de la desesperación que está teniendo por la deuda que tiene con el rey, vaya, ¿no es cierto?, a adquirir la plata que le debían. Pero eso habla, hermanos, del querer, ¿no es cierto?, pagar la deuda con esfuerzos propios. Me deben, voy a buscar, ¿no es cierto?, este dinero que me deben para yo pagar mi propia deuda, siendo que la deuda ya había sido perdonada. El rey ya le había perdonado la deuda a esta persona, y esta persona fue, ¿no es cierto?, y aún fue a buscar este dinero. Y esto habla, ¿no es cierto?, de cuando nosotros, hermanos, pretendemos buscar la gracia de Dios, ¿no es cierto?, o adquirir la gracia de Dios o el favor de Dios por por nuestros méritos, como si nosotros pudiésemos hacer algo para realmente poder agradar a un Dios que es 3 veces santo. Nada en nosotros es realmente bueno para agradar a Dios. Nada. Es por eso que Dios se relaciona con nosotros a través de la gracia, un regalo inmerecido, un perdón inmerecido, como esta deuda que fue perdonada, ¿no es cierto?, solo porque el rey lo quiso hacer. Así Dios perdona nuestra deuda, sin que nosotros realmente hayamos hecho algo para pagar esta deuda, solo el arrepentimiento. Esta persona le pidió perdón, le pidió que le diera una oportunidad, y el Señor se la dio. Así nosotros también, como se nos ha perdonado por gracia nosotros también debiésemos perdonar a los demás. Nos pidan perdón o no a nosotros, por gracia debiésemos perdonar. No esperando que el otro haga algo. Porque cuando nosotros pretendemos que alguien nos perdonara a una persona, solo si la persona hace cierta cosa, entonces simplemente estamos pidiendo que la persona, ¿no es cierto?, pague su deuda, cuando el Señor no nos pidió pagar nuestra deuda. Hay muchas personas también, ya para ir finalizando, mis hermanos, que muchas personas solo terminan perdonando a la persona cuando ellos mismos le hacen algo a esa persona, como forma de venganza. Por ejemplo, no le voy a hablar por una semana, para que vea que estoy enojado, para que vea que sepa, ¿no es cierto?, que se sienta mal de lo que me hizo. Y luego de eso yo lo voy a perdonar. Cuando pasemos esto es porque nosotros mismos estamos, por ejemplo, devolviendo, ¿no es cierto?, la mano, ¿no es cierto? Él me debe, entonces yo le retribuyo de la misma forma. Entonces ya no es gracia, ya no es el ejemplo del Señor. Entonces, hermanos, en este texto, ¿no es cierto?, que nos está hablando de las expectativas que tenían las personas de Jesús como Mesías y de su reino. Nos está hablando acá de este reino, que no se trata, ¿no es cierto?, del ganarnos cosas, que no se trata de un reino donde, ¿no es cierto?, las personas simplemente son castigadas, porque sí, como un rey que castiga, ¿no es cierto?, a aquellos que fallan. Estamos hablando de un reino donde se perdona, un reino donde se dan oportunidades, un reino donde la gracia es la que abunda, ¿no es cierto?, donde no se trata de nuestras capacidades, sino que se trata de este rey. Así que, hermanos, que en este tiempo nosotros podamos entender que el Señor
y su reino, al cual nosotros pertenecemos y al cual nosotros servimos, es muy difícil, muy diferente a las mismas incluso enseñanzas y expectativas que nosotros tenemos como seres humanos. Nosotros tendemos a querer pagar, ¿no es cierto?, nuestras deudas, a pretender ganarnos nosotros las cosas. En el reino de Dios, mis hermanos, el Señor da por gracia. Y su perdón fue por gracia y debemos perdonar por gracia. Amén, mis hermanos. ¿Algún comentario o alguna pregunta antes de orar para finalizar? Mi hermano, ¿alguien levantó la mano? ¿Mi hermano no levantó la mano? ¿Sí? Acá mi hermano no, entonces. Pastor, buenas noches, hermanos. Una acotación, ¿no?, referente a los testigos. Eso estaba como ordenanza en Deuteronomio, un pueblo de Israel, que no se podía juzgar a una persona si no tenía 2 o 3 testigos. Sí. Eso es una acotación con respecto Gracias. a eso. Gracias, mi hermano Hernán, ¿no es cierto? De hecho, por eso, ¿no es cierto?, Mateo coloca, ¿no es cierto?, estos detalles que son importantes del Antiguo Testamento porque se está hablando a los judíos y le hace mucho sentido a ellos en el contexto en el que se escribió el libro. Ahora nos tiene que hacer sentido a nosotros también, ¿no es cierto, mis hermanos? Así que, ¿alguien más? Si no, para ir finalizando. Vamos a orar entonces, mis hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos, bendito Dios, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Padre Santo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Padre mío. Y era un poco lo que usted nos mostraba, Señor, porque veíamos, Padre Santo, que es importante el tema del arrepentimiento y del perdón. Donde las cosas, Padre mío, que son referentes a esta, Señor, no son indiferentes para usted y no son diferentes para las cosas espirituales, Señor, sino que son importantes, Señor. El arrepentimiento, el perdón, tienen que ver profunda y absolutamente, Señor, con la misma salvación, Señor, que usted nos ha dado. Padre mío, usted haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Permítanos, Señor, perdonar, Señor, siempre a los que nos ofenden, Padre mío. Tenga misericordia, Señor, que cuando nosotros ofendamos, Señor, a alguien, Señor, o pequemos contra alguien, también enséñenos y ayúdenos a arrepentirnos, Señor. Hay un texto bíblico donde dice, Padre mío, donde Pablo, Señor, ora, Señor, por aquellos para que usted les conceda el arrepentimiento. Y así, Señor, usted ayúdenos a concedernos el arrepentimiento, Señor, cuando obremos mal, Señor, cuando nos equivoquemos, Padre Santo. Permítanos, Señor, estar en comunión los unos con otros, Señor, y en comunión con usted, Padre Santo. Y enséñenos, Padre mío, cada día, como dice su palabra, a perdonar a los que nos ofenden, Señor, así como usted, Señor, para que usted así, Señor, nos perdone a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdenos, Padre Santo. Bendíganos, Padre mío, y le entregamos todas estas cosas a usted. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces ya vamos finalizando. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el domingo a las 11 de la mañana. Así que pueden desbloquear sus micrófonos para ir despidiéndonos. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Chao, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Igualmente. Buenas noches, hermano. Que el Señor les bendiga. Chao, hermana Eva. Chao, hermanos. Hermana, bendición a todos. Señor me los bendiga a todos. Igualmente. Igual a ustedes. Dios les bendiga a todos también.